Muy buenas noches, espectadores y amigos de Estado de Alarma. Hoy estamos, como en otras ocasiones, hemos tenido el gusto de charlar con él en este canal, con Daniel Lacalle, nuestro mejor economista y uno de los mejores economistas de todo el panorama internacional. Daniel, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, hoy hemos conocido una cifra que no por esperada, Daniel, deja de dejarnos absolutamente aterrados. Y es que se ha vuelto a superar en nuestro país, y no ocurría tal cosa, si no recuerdo mal, desde el primer trimestre de 2016, la mítica, la psicológica barrera de los 4 millones de parados. Llevamos un año en una situación gravísima, crisis sanitaria, después crisis indubitablemente económica, aparte, por supuesto, de la política social e institucional. Sin embargo, bueno, pues se podrían haber puesto una serie de remedios de los que habéis alertado hasta la saciedad, economistas como tú, y algunos políticos también, desde el principal partido de la oposición, desde el Partido Popular, pero no se ha hecho así y al final la conclusión es que las brutales restricciones impuestas por este gobierno, por la situación sanitaria que atravesábamos, pues directamente podemos decirlo con toda crudeza que han destrozado el mercado de trabajo. Sí, efectivamente, yo creo que aquí hay dos factores clave, ¿no? El primero es, obviamente, las restricciones y lo exageradas de esas restricciones, y el segundo es la inexistencia de apoyo al tejido empresarial durante la crisis. Por eso la destrucción de empleo y la destrucción de empresas en febrero es tan negativa, ¿no? Vamos a dar un poco algunos datos. Nos acercamos, como digo, a 900.000 personas que se encuentran sumidas en un ERTE. Hasta hace un mes aproximadamente, nuestros espectadores recuerdan el dato, eran unas 750.000, ahora ya hay 160.000 personas más, 900.000 a las que hay que sumar 600.000 autónomos, bueno, pues que no están ingresando nada y que están acogidos a algún tipo de ayuda o de prestación por cese de actividad. Por tanto, ni siquiera estas cifras de estos 4 millones de parados son reales, sino que habría que incrementar algo más de 1,5 millones. Por tanto, como tú ya pronosticaste hace unos meses, nos acercamos a los 6 millones de parados. ¿Cuándo va a parar esto? Permítaseme el juego de palabras, que por otra parte no tiene ninguna gracia. ¿Hasta dónde puede llegar la destrucción de empleo, Daniel? Desafortunadamente, el desempleo puede continuar si se sigue eh, con una política que lo que está llevando es a la destrucción empresarial. Eh, la destrucción de empleo viene acompañada de más de 100.000 empresas cerradas, 13.000 solamente en enero. 13.000 empresas son una absolutamente desconocida en los países de nuestro entorno en cuanto a cierre empresarial. Y eso demuestra que la obsesión del gobierno por mantener los impuestos, incluso subirlos y no dar ningún tipo de apoyo al tejido empresarial, genera un problema no solamente de empleo, sino un problema de ingresos fiscales. Más de 1.000 empresas cerradas es aproximadamente 12.000 millones de ingresos fiscales perdidos para siempre. Y en todo este contexto, el presidente del gobierno llega hace unos días a sede parlamentaria, se hizo carne, por cierto, que es cosa que pocas veces sucede durante este estado de alarma, y anuncia, se saca un conejo de la chistera, que puso, por cierto, luego al día siguiente en serios aprietos a su vicepresidente y ministra de Economía, de unas presuntas ayudas de 11.000 millones de euros. Yo decía el otro día, bromeaba en nuestro programa informativo, nuestro programa de debate, y no he dicho 20.000 o 30.000 o 40.000, pues porque no le ha venido bien a él. ¿Qué más da? Porque el papel lo aguanta todo. Unas ayudas, pero que nadie ha aclarado, ni siquiera la pobre Nadia Calviño ha sido capaz de aclarar, porque parece ser que era algo de lo que ni siquiera ella había sido informada, si van a ser en forma de ayudas directas, si van a ser en forma de créditos blandos, qué requisitos va a haber que reunir para acceder a esas ayudas, si van a ser incompatibles con otro tipo de prestaciones que se estén percibiendo en los últimos meses. No aclaran absolutamente nada y siguen pensando que engañan a la gente. Esta es la política. De verdad, esto es lo que este país se merece, Daniel.
Bueno, desafortunadamente hay un porcentaje no pequeño de nuestro país al que sí le engañan, ¿no? O sea, obviamente los creadores de empleo, los autónomos, las empresas, saben que esas ayudas no están en ningún sitio. Los economistas y la gente informada, pues sabemos que no hay ninguna partida presupuestaria, que no hay ninguna propuesta detallada de nada, simplemente ha dicho una cifra, 11.000 millones, como tú dices, que podía haber dicho el doble o la mitad, da exactamente igual, pero sobre todo la dio para disfrazar otro problema más importante, que es lo que sí es una propuesta que está encima de la mesa, que es de aumentar en un 50% la cuota de la mayoría de los autónomos. Y ese globo sonda de los 11.000 millones de supuestas ayudas, de ayudas fantasma, que al día de hoy todavía no ha habido ninguna aclaración de qué pueden ser y cómo pueden llegar, y no hay ninguna partida presupuestaria, repito, ni ninguna propuesta parlamentaria para ello. Lo que nos está mostrando es que el gobierno acude a la propaganda para contentar a un electorado, el suyo, que escucha estas cosas y le parece que el gobierno está haciéndolas. Y además que le parece y está encantado de que el gobierno siga prometiendo, bueno, pues algo que en nuestra opinión, en mi opinión, que aprendo diariamente de economistas como tú que sostienen la tesis exactamente contraria, que les suban los impuestos y que subir los impuestos va a ser bueno porque claro, con esto pues se van a financiar un montón de cosas. Pero digo yo, lo del tonto, si caen los ingresos, si cae la actividad económica, bueno, prácticamente por los suelos no, por el sótano 50, ¿qué ibas a devengar, por ejemplo? ¿Por qué? Seguimos insistiendo, porque hay mucha gente que no lo sabe. El porcentaje mayor de la tarta fiscal del Estado español no es el IRPF, como mucha gente cree, es el IVA. Pero si la gente Eso es. dice, bueno, pues no tengo ni un duro, no puedo salir ni a comer, ni a cenar, ni al cine, ni a comprarme una camisa, me aguanto con la del año pasado o lo que sea, pues no se devenga IVA, así todo. Y entonces eso repercutirá también en una brutal caída de ingresos para las arcas. Si no es este trimestre, será el siguiente o será el siguiente. ¿A qué aspiran? Siguiendo o empecinándose en mantener y no enmendar, por las exigencias seguramente de sus socios comunistas, esas suicidas subidas impositivas que no dejan de anunciar un día sí y otro también. Bueno, yo creo que cuando vemos ese tipo de anuncios, tendemos a caer en el error de pensar que ellos no son conscientes de que esas subidas de impuestos no van a generar ingresos, sino que van a empeorar la capacidad de la economía de crecer. Ellos son perfectamente conscientes de ello. Lo que ocurre es que muchas veces en el debate político nos olvidamos que el objetivo no es el crecimiento, el empleo y la prosperidad, sino el control. Y desde ese punto de vista se explica perfectamente la idea de que cuanto más paro, más dependiente del gobierno sea la economía, más van a tener controlada la tarta política y por lo tanto la tarta legislativa, pues está detrás de todo ello. La idea de que las subidas de impuestos, la idea de que subir impuestos significa mayor recaudación está muy extendida en España. En España es muy típico escuchar de personas de todo tipo, de ideología incluso, que, claro, si no se suben los impuestos, ¿de dónde va a salir el dinero para carreteras, sanidad y educación, etcétera? ¿No? Se repite constantemente y machaconamente, fundamentalmente porque se les ha introducido constantemente y machaconamente ese argumento falaz. Porque si subir los impuestos fuese la panacea para recaudar más, Argentina sería el país con las mejores cuentas públicas del mundo. Y no es cierto, ¿no? Entonces, pero tenemos que entenderlo desde el punto de vista de un interés ideológico en tener una economía cada vez más dependiente del Estado, aunque sea una economía más pobre y con mayor desempleo, porque lo que interesa es que esté dependiente de ese poder político que ellos
asesoran actualmente, ¿no? Y luego, pues obviamente tenemos que entender que hay mucha gente que percibe que hay un incentivo perverso a la hora de defender esas subidas de impuestos. ¿Por qué? Pues porque o trabajan para el Estado o dependen del Estado, claro. España, y lo hemos hablado muchas veces, Daniel, es probablemente uno de los países más estatistas del mundo. Hemos leído informes en los últimos años hasta la saciedad de servicios de estudio muy prestigiosos, de entidades financieras, también de servicios de estudios, incluso de organismos públicos, pues que, por hablar en castizo, reconocen que no menos de un 80% de españoles sería feliz si le levantaran el sueldo entero el día 1, le dejaran 30 o 40 euros en el bolsillo, como dice mi amigo Carlos Dávila, para, bueno, pues para café, para el periódico y poco más. Perdonen que banalice tanto, pero es la descripción de una realidad y ya está, y que el Estado se encargara absolutamente de todo. Yo no sé si eso es una herencia de un cierto franquismo sociológico, subyacente todavía en muchas cabezas y no necesariamente de las generaciones, digamos, más de mayor edad, sino también de muchas personas de mediana edad, pero claro, se sigue cultivando con gran regocijo con la izquierda, que se aprovecha de ello porque tenemos un ministro como Garzón y como su hermano, por cierto, que dice que cuantos más billetes fabriques, coño, que es mejor, ¿no? Que así somos todos más ricos, que se jactan de tener ya más de 21 millones de personas en este país, que se dice pronto, en España, viviendo de una u otra forma de un salario público. O sea, es que esto es un desastre. Decía el otro día alguien, y coincidía con él, y era la penúltima vez que lo escuchaba, porque una de las anteriores fue incluso a ti mismo, que el peligro no era tanto que España caminara hacia un modelo venezolano, sino hacia un modelo argentino, como ahora acabas de sugerir. No, eso es muy evidente. Es muy evidente en muchos aspectos, entre otros en el blanqueamiento de la corrupción siempre que sea para gasto clientelar. Eso está súper evidente, por ejemplo, en estos días con los anuncios de la utilización de manera política de los fondos europeos, con la utilización de los... O sea, existe un incentivo perverso de mucha gente que, en cualquier caso, viene de una historia de España en la que antes del franquismo siempre se ha contado con un Estado paternalista y extractivo. Y lo que pasa es que los ciudadanos actualmente se olvidan de la parte segunda, extractivo. Es decir, se olvidan que el Estado paternalista en la época de la República o en la época de Franco era un Estado muy pequeño, Estado pequeñísimo. Era paternalista en el sentido de ser, pues de tener toda una red de subvenciones y de ayuda, pero era fundamentalmente extractivo. Es decir, que desplazaba a un porcentaje absolutamente abrumador de la población fuera del país, ¿no? Vía inmigración, vía asilo, etcétera, lo que quisieras llamarlo, ¿no? Entonces, la idea de que el Estado puede encargarse de todo no la soportan las matemáticas. Obviamente, si queremos un Estado que se ocupe de todo, entonces lo que nos encontramos es una sociedad que se empobrece de manera brutal. ¿Por qué? Porque ese todo no es eterno ni creciente, sino mucho, mucho menor. Entonces, bueno, es un tema con el que hay que estar constantemente debatiendo y con el que hay que estar constantemente luchando, ¿no? Porque se repite constantemente que el Estado español no es demasiado grande, que hay otros países que tienen un Estado mayor, es un error. La inmensa mayoría, porque se equipara el peso del gasto público con respecto al Producto Interior Bruto con el peso del Estado. Eso es un típico error, ¿no?
Ujú. Es un disparate. Ahora que hablas de matemáticas, quiero preguntarte por alguna cuestión más. Tenemos a un ministro, antes era de Seguridad Social, ahora es de Migraciones y de no sé cuántas cosas más, que no de trabajo, porque esta es otra cartera. Algún día alguien nos explicará este troceamiento absurdo, ¿no?, entre los distintos departamentos económicos. Bueno, voy al señor Escrivá, que anda a vueltas con la edad de jubilación, ¿no?, y que los convenios la reconozcan, no la reconozcan. Hay gente escandalizada por ahí porque vaya que ir ampliando, aunque sea por tramos y de una forma muy lenta y muy sostenida, la edad de jubilación. ¿Cuántas veces tendremos que repetir que no es política, que son matemáticas, como tú bien has dicho, y que el modelo no lo aguanta? Es decir, quien quiera seguir pensando que de aquí a 20 años, no a 30 ni a 40, con el actual modelo va a cobrar una pensión pública, pues que deje lo que está tomando, porque evidentemente es absolutamente inviable. ¿Por qué seguimos con unos políticos que no le dicen la verdad a la gente, Daniel? Porque España es uno de los, poquísimos, no, yo no tengo en mente ninguno otro. Países de la Unión Europea, desde luego, o por lo menos no lo tengo en mente, donde parece que es el gobierno el que te paga la pensión, ¿no? Y Eso por es. eso hay un interés electoral muy fuerte. Obviamente es un país con una población longeva y donde ha habido un aumento del número de personas de más de 65 años muy amplio y por lo tanto, pues no es un lobby, pero sí es un grupo de electores, de votantes muy importante. Yo creo que el gran problema de la situación de las pensiones es no entender que es un sistema de pensiones de reparto. El sistema de pensiones de reparto es tú contribuyes, pero esa parte que tú contribuyes no es nocional, no está en una cuenta a tu nombre para que luego cobres tu pensión. Y tampoco se entiende la evidencia de que todo lo que una persona ha contribuido durante su vida laboral, pues aproximadamente, para que nos hagamos una idea, en los 12 primeros años de jubilación has consumido todo lo que has aportado si has tenido una vida laboral continuada sin episodios de desempleo, etcétera, ¿no? Entonces, si queremos entender lo que es un sistema de reparto, tenemos que entender que tiene que estar adecuado a la longevidad de la población, tiene que estar adecuado a su realidad económica y también tiene que estar adecuado a la capacidad de esa economía de sustentar las pensiones, porque las pensiones que se están pagando hoy en día se pagan con las personas que cotizamos hoy en día, no con las personas que Correcto. cotizaron en el pasado, ¿no? Entonces, bueno, el señor Escrivá ahora tiene que hacer la cuadratura del círculo. ¿Por qué? Porque cuando llegaron al gobierno, la promesa de Pablo Iglesias fue eliminar factores de sostenibilidad del sistema de pensiones y ahora tiene que ir a Bruselas a reconducir ese factor de sostenibilidad con uno exactamente igual, que es el que estás comentando tú, pero no no decir que es lo que están haciendo es volver lo que hizo Rajoy, ¿no? Entonces, volvemos a lo de siempre. Yo creo que tenemos que entender que cuando el sistema de pensiones, la edad de jubilación se puso a los 65 años en la época de Bismarck por una razón muy sencilla. La mayoría de la gente no llegaba a vivir 65 años. Evidente. Ahora no solamente vivimos mucho más de 65 años, sino que probablemente en el caso de muchos trabajadores pases más tiempo en el periodo de jubilación hasta el fallecimiento que en el periodo en el que has estado comunicando, sobre todo en un que ha tenido y que tiene el nivel de parte. Tenemos que ser conscientes de los factores reales. No puede ser otra cosa. Sobre todo, habida cuenta de que además antes la gente empezaba a cotizar, a trabajar y a cotizar con pues 17, 18, 19, 20 años. Ahora hay muchísimos jóvenes, un porcentaje abrumador de jóvenes que hasta los 30, por
poner una cifra también psicológica, pues no tienen unas condiciones de blanco, ¿no? Como diría también un castizo, ¿no? Sí, pero No tienen un contrato, tampoco no es esa la cotizan, no tal, solución, con porque lo si cual se hubieras. estrecha el segmento real en el que tú estás trabajando y cotizando. Pero a pesar de todo, si tú empiezas a trabajar con 17 años, como pasaba antes, ¿no? O con 14, mucha gente trabajaba mucho, y estás cobrando una cantidad testimonial, da igual que estés cotizando, no tiene Ya. ningún. En realidad no es una cuestión de que empiezas a cotizar con 20 o con 30 años, sino que si nos jubilamos con 65, Ujú. cualquiera de nosotros que estéis viendo este programa, ¿cuánta gente conoces que tiene 90 años? ¿Cuánta gente conoces que tiene Bastantes. 93, Sí, 94? sí, sí. ¿Eh? Mi tía, tengo aquí una vecina mía que es tía mía, tiene 104 años. Pues tenemos que ser conscientes de que, qué maravilla, vivimos muchísimo más. Qué Eso maravilla. es. Y que si queremos tener un sistema de reparto, ese sistema de reparto tiene que ser lo que es un sistema de pensiones de reparto que nunca, ni siquiera cuando la gente se moría a los 65 años, se diseñó para que fuese un salario. Nunca, jamás. Lo que ha ocurrido durante los últimos años es que la combinación del aumento de personas de más de 65 años y ese incentivo político que comentaba antes, pues nos ha llevado a dar de pensión como un complemento al ahorro atesorado durante tu vida laboral a que sea un salario en sí mismo, una especie de subvención salarial de las personas que están cotizando actualmente a las personas que han cotizado en el pasado. Está claro. No quiero terminar, Daniel, esta conversación sin preguntarte por un asunto al que hacíamos antes referencia, siquiera de una forma un poco colateral, pero dedicarle 2 o 3 minutos a esto. Tenemos otro escándalo, otro más. ¿Cuál es el del informe del Consejo de Estado, órgano, por cierto, consultivo, pero no vinculante, de 97 páginas, denunciando la falta de controles que, bueno, pues pretende imponerse desde Moncloa, o se va a imponer, o se está imponiendo de facto, sobre las ayudas europeas, las famosas ayudas europeas, a las que este Ejecutivo, torpemente, porque eso no lo hace ni una familia, contar en su disposición de gastos con unos ingresos que puede percibir, pero todavía no ha percibido. Bueno, pues esto lo han hecho estos figuras en el cuadro macroeconómico y en nuestros presupuestos. Digo, la falta de controles y la discrecionalidad, por ser suaves, con la que Moncloa pretende repartir esas ayudas. El Consejo de Estado, en un informe que, por cierto, han ocultado, como ha vuelto a denunciar esta mañana Javier Maroto, el portavoz del Partido Popular en el Senado, han hurtado a los españoles y han hurtado a la Cámara, vergonzosa y vergonzantemente, denuncia que no parece el mejor sistema, ¿no? Pero a estos les da igual. Bueno, volvemos a lo de siempre. El gobierno está actuando por hechos consumados. Entonces, que el Consejo de Estado diga eso, primero, pues lo primero que ha dicho el gobierno es que ya había aplicado las recomendaciones del Consejo de Estado, se quedan tan tranquilos, ¿verdad? Sí. O la mayoría de las recomendaciones, excepto las que importan, ¿no? Que son los controles y la transparencia, ¿verdad? Yo Uh-huh. creo que yo creo que nos estamos jugando mucho y yo creo que nos estamos jugando mucho porque no somos conscientes en España de el nivel de preocupación y de alarma que existe en Europa ante lo que ya es una evidencia que ni siquiera oculta el gobierno, que es la utilización de estos fondos de forma discrecional y además utilizar a Moncloa, la oficina de Moncloa y a los ministerios no solamente como filtro, sino como freno. Y y va a ser un problema seguro, 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 porque estas cosas nosotros muchas veces pensamos, y a veces con razón, que no llegan fuera, ¿no? Pero llegan fuera.
Llegan fuera y además no gusta nada. Yo recurro, la autocita es una horterada, lo digo siempre, pero tuve la oportunidad de trabajar algunos meses en Bruselas y de asesorar a algunos eurodiputados en materia de comunicación que no eran del Grupo Popular, que eran de ALDE, pero sí me dio tiempo a impregnarme un poco de toda esa idiosincrasia. Y una de las cosas que aprendí, y el otro día precisamente creo que ya se lo contaba a los amigos de estado de alarma en una conversación con un exministro, uno de los últimos exministros de Mariano Rajoy, es que si hay algo que en Europa y en Bruselas en particular no gusta nada, son los experimentos con comunistas en el poder. Salió mal con Mitterrand en el pasado, salió mal con Jospin, de Syriza y de Grecia no les voy ni a hablar. Y no creo que sea precisamente, y estamos terminando, Daniel, la mejor manera de, pues de apelar a la generosidad y a la solidaridad, como les gusta decir a ellos de nuestros socios europeos, el seguir luego intentando contentar, algunas veces de forma suicida, a la facción comunista del gobierno, cuyo cabecilla es nada más y nada menos que el vicepresidente segundo, el señor Iglesias, que ni sabe de economía, ni le interesa, salvo la que tiene que ver con las cuentas de su partido, que algunas se las va a acabar explicando al juez, como ya vamos viendo, pero en una permanente huida hacia adelante. ¿Tú crees que Bruselas puede endurecer todavía más las condiciones con las que nos va a prestar, lógicamente, ese dinero? Yo creo que va a ser complicado en cualquier caso porque el proceso de concesión de los fondos es en sí mismo complicado, ¿no? Y es complicado si se hacen las cosas bien, si se hacen las cosas mal o de manera cuestionable, pues todavía mayor. Yo tengo, bueno, es verdad, la Unión Europea nos gustan este tipo de experimentos, pero no podemos hacer una cosa. Ocurriendo en España con los europeos no es una exigencia ni algo que se haya inventado Podemos. Esto viene directamente de Pedro Sánchez y de su grupo, que se supone que son la parte moderada del gobierno, ¿no? Por lo tanto, yo creo que el gran problema en Europa es otro. El gran problema en Europa es que ya tenemos la evidencia con el plan Juncker y con el plan de empleo de 2009 de la mala utilización de estos fondos por parte de algunos países, entre otros Grecia, como tú sabes, etcétera. Y que la credibilidad que tienen es que, por otro lado, si lo piensas, no tiene ningún sentido, ¿no? No tiene ningún sentido rechazar medidas de transparencia y de control si lo que estás presentando como el de la transparencia y del control. No tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, lo que no acepta Bruselas o la Unión Europea es la aleatoriedad. Y yo creo que ese es un problema. Yo creo que vamos a tener un problema enorme con estos fondos, porque ya hemos visto artículos, que lo publicó el otro día La Vanguardia, ¿no? Artículos en toda la europea diciendo que España no puede recibir estos fondos, que tiene que pedir un rescate al Fondo Monetario Internacional. Y luego tenemos otro problema, sobre todo para un gobierno que se intenta presentar como, utilizar el victimismo, ¿verdad? Que es Italia. Que el gobierno de Italia, con Draghi al frente, se presenta ante la Comisión Europea con los deberes sobre la administración, sobre las pensiones, sobre el superávit primario ya cumplidos. Y el nuestro se presenta con unos datos muy, muy, muy pobres. Te hago la última pregunta, Daniel. El otro día me confesaba, bueno, se puede decir y no pasa nada, José Manuel García Margallo, que fue ministro de Asuntos Exteriores durante 5 años, mira, si hay algo que evitó, una razón por encima de otras también que concurrieron en aquello, la intervención de España en 2012 fue que si nos intervenían a nosotros, Italia iba detrás. Acabas de mencionar a Draghi, hoy ese peligro los italianos lo tienen conjurado. ¿Es verosímil a corto o a medio plazo, Daniel, pensar en que tal vez España pudiera llegar a ser intervenida? Bueno, yo creo que España en muchos aspectos está ya intervenida, ¿no? El propio hecho de que el gobierno
tenga que presentar unas reformas de las pensiones, como tú acabas de mencionar, no lo hace por voluntad, lo hace porque se lo está exigiendo Bruselas, ¿de acuerdo? Y esa exigencia llega antes de que haya llegado un solo euro de fondos europeos, ¿no? Entonces, nosotros estamos ahora mismo ya en un proceso de tutelaje, no necesariamente de intervención, de tutelaje. El Banco Central Europeo recompra el 100% de las emisiones netas de España. La única razón por la que España continúa financiando su sector público es por la ayuda y el apoyo de la Unión Europea, y lo que ahora tiene que hacer España es presentar esas reformas estructurales, y ahí es donde empiezan los problemas. Daniel Lacalle, como siempre, un lujo y un placer contar contigo en estado de alarma. Esperemos que se imponga un poco de cordura y de racionalidad, cosa que tú y yo dudamos, porque son políticos, pero sobre todo son supervivientes. Espero que no nos arrastren a todos los demás en esa ciega carrera. Gracias, Daniel. Cuídate mucho y muy buenas noches. Muchas gracias. Muy buenas a todos, esto es Estado de Alarma. Hoy estrenamos este programa por YouTube de media hora de duración. Estaremos de lunes a jueves a partir de las 8:30 de la tarde. Y este programa nace porque, al igual que tú estás cabreado con ese gobierno central que podría haber hecho mucho más contra el coronavirus, que ya se ha llevado cerca de 3.500 personas por delante, ese gobierno que nos mintió, que nos dijo que solo iba a haber un contagio y que podría haber actuado antes, viendo la que estaba cayendo con la pandemia tanto en China como en Italia, pues hemos decidido montar esta plataforma de libre expresión ante los intentos del gobierno central de usar ahora los minutos de televisión pública que acaparan para lanzarnos desinformación y propaganda. Por eso, desde aquí vamos a desmontar sus mentiras, vamos a daros la verdad y vamos a apoyar a los profesionales sanitarios, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a esa población civil que vive confinada, que vive aislada y harta de ver al vicepresidente del gobierno saltándose la cuarentena hasta en 3 ocasiones. Quieren que olvidemos los secretos que irán a tumbarse en el palacio de hielo. Muchas almas vuelan a diario, millones de velas en los santuarios, demasiadas cruces en el calendario, un país entero contra un adversario, hospitales con mares de voluntarios, todos los balcones llenos en mi barrio, aplausos que se escuchan hasta el planetario para ángeles vestidos de sanitarios. Nos está costando respirar. Nuestro mundo paró de girar. Ya. Ellos no nos cuentan la